Amén. Gracias, Señor, por este precioso tiempo de adoración que tuvimos en tu presencia. Ahora nos disponemos a recibir la palabra del Señor. Y quiero hablarte de un tema muy importante en esta noche. Quiero que tú puedas estar prestando atención a la palabra que está en Lucas capítulo 9, versículo 49 al 56. Lucas capítulo 9, versículos 49 al 56, dice lo siguiente. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue por otra aldea. Estos pasajes de la palabra del Señor son lo que yo llamo la prueba del corazón. Fueron dos circunstancias distintas donde los discípulos atravesaron junto con Jesucristo, y en ambas circunstancias el mismo protagonista, el apóstol Juan. En una solo el apóstol Juan y en otra el apóstol Juan y su hermano Jacobo o Santiago. El apóstol Juan está presente en las dos instancias. El que nosotros luego conocimos como el apóstol del amor, pero que al principio no era tan amoroso ni tan amigable. Esto es lo que yo llamo la prueba del corazón. Estas fueron circunstancias que nos permitieron a nosotros saber cómo estaba el corazón de los discípulos. En primer lugar, esta es una de las más brillantes enseñanzas del Señor Jesús acerca de un tema que es la tolerancia. Y el primer ejemplo en el que Jesucristo habla acerca de la tolerancia que hay que tener con los demás, se refiere a la tolerancia que debemos tener entre hermanos en Cristo, entre hermanos en la fe. Lo opuesto al sectarismo o a la convicción de que los únicos métodos y creencias correctas son las nuestras. Ese ha sido un pensamiento que nos ha traído más desgracias y angustias que beneficios. Es lo que ha atentado contra la unidad del cuerpo de Cristo a lo largo de la historia. El creer que Dios solamente hace su obra a través de nosotros y no a través de los demás. En aquel entonces habían personas que también ejercían el ministerio en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo: no se lo prohíban. Si no están haciendo nada en contra de nosotros, entonces están de nuestro lado, aunque no pertenezcan a este grupo al que pertenecen ustedes. Es un error muchas veces considerar que nosotros somos los únicos que tenemos la razón y que ni siquiera tenemos la más mínima posibilidad de cometer errores. El Señor nos ha llamado a trabajar en cooperación con todos los hermanos de la fe para poder llevar adelante su obra. Por eso ha sido bueno todo este proceso por el cual hemos atravesado a través de todos estos días novedosos que nos ha tocado vivir en este año. La instancia de la oración durante los 50 días desde Pascua a Pentecostés, que nos unió con un montón de iglesias que no imaginábamos algún día poder encarar algún proyecto juntos, y estuvimos unidos y unánimes en la fe, orando y conectados a través del Espíritu. Han sido tiempos muy lindos estos, y han sido tiempos donde también nuestro corazón ha sido probado. Y ha sido probado el corazón de muchos, que han resultado ser aprobados, porque han apostado por la unidad y por el trabajo en unidad del cuerpo de Cristo. También nuestros corazones, creo, han sido aprobados porque ante la iniciativa hemos respondido positivamente, nos hemos comprometido y pudimos completar aquel tiempo, concretar aquel periodo de 50 días en oración por nuestra nación. Periodo que no debería terminar. Debemos seguir orando por nuestra nación día a día, semana a semana, clamando por los pecados de esta tierra para que Dios los perdone y clamando para que Dios sane la tierra de toda la maldad que aún hay en nuestra nación. Para que este sea un tiempo nuevo, el inicio de un tiempo nuevo como nunca antes el Uruguay vio, donde Dios se ha de manifestar como nunca antes. Por eso, desde este lugar, queremos orar y bendecir a cada una de las iglesias que predican la sana doctrina de nuestro Señor en este país. A cada una de las iglesias que genuinamente adoran a Dios
y buscan su rostro y buscan su presencia, para que todas puedan ser prosperadas en este tiempo, para que todas puedan crecer, para que de esa manera la palabra del Señor corra, la palabra del Señor sea difundida a lo largo y ancho de todo este país y esta nuestra bendita nación sea transformada de una buena vez, desde las raíces, todas sus costumbres, toda su identidad que está lejana a Dios, pueda ser cambiada y transformada y recibir una nueva identidad como una nación hija y amada por nuestro Señor Jesucristo. Pero también estos pasajes nos muestran acerca de la tolerancia que debemos tener con respecto a los que no son creyentes, con respecto a nuestros enemigos, digámoslos entre comillas de esa manera. Que es lo que ocurre en el siguiente pasaje, donde Jesucristo intenta ir a Jerusalén pasando por Samaria. Como ustedes saben, Samaria era la ciudad donde quedaban aquellas personas que, siendo judías, se habían casado con extranjeros y se habían mezclado y habían perdido la pureza de la raza judía. Estas personas no iban a Jerusalén a adorar a Dios porque había hostilidad entre judíos y samaritanos. Por eso ellos levantaron un altar en el monte Gerizim y adoraban a Dios a su manera, con sus rituales, con una mezcla entre los rituales correctos y las culturas que absorbían de las demás culturas con las cuales se habían unido en matrimonio, y armaron allí un híbrido, una cosa que era más pagana que santa, y adoraban ellos según creían a Dios en ese monte, y eso está bien. De hecho, recordamos el diálogo que la mujer samaritana tuvo con Jesucristo, cuando ella le dice: nuestros padres adoran en este monte, pero ustedes dicen que solo se puede adorar en Jerusalén. Y la rivalidad que había entre los samaritanos y los judíos era muy fuerte. De hecho, los judíos que vivían en el norte, cuando querían ir al sur a Jerusalén y en el medio debían pasar por Samaria, escogían cruzar al otro lado del Jordán e ir por el este del Jordán y después volverlo a cruzar para llegar a Jerusalén con tal de no pasar por Samaria. Esa era la rivalidad y la hostilidad que llegaba a ese punto entre judíos y samaritanos. Pero Jesús, estando en el norte de Israel, estando en Galilea, la zona de influencia donde él primeramente se movió, dice la palabra del Señor, y nosotros recién lo leímos, que había llegado el tiempo de que fuera a Jerusalén para ser recibido arriba. Es decir, esto está ocurriendo en los últimos meses de vida de Jesucristo. Y dice que afirmó su rostro para ir, es decir, que se decidió a ir, entonces estaba decididamente yendo hacia Jerusalén, y opta por pasar por Samaria. Envía una delegación para que le preparen un lugar para estar. Es decir, habrá enviado a 2 o 3 o 4 apóstoles que llegaran antes que él para ver si en algún lugar podía pasar la noche allí Jesucristo. Seguramente Juan y Santiago formaron parte de esa delegación. Cuando llegaron a Samaria encontraron nada más que hostilidad. Nadie quería albergar a Jesucristo el Galileo que iba a Jerusalén. Dicen que se dieron cuenta que estaba yendo a Jerusalén, por eso no lo querían albergar. Entonces, Santiago y Juan y los demás de la delegación, yo me lo estoy imaginando así, vuelven hacia atrás y le dicen a Jesucristo lo que pasó, y vuelven enfurecidos, vuelven indignados. ¿Cómo es posible que no acepten alojar al maestro por una noche en su aldea? ¿No quiere, Señor amado, que hagamos que caiga fuego del cielo como Elías hizo caer fuego del cielo sobre los padres de estos hace 1000 años atrás y que los consuma? Estaban recordando la ocasión en la cual Elías pide fuego del cielo y el fuego del cielo cae para quemar el holocausto que Elías tenía delante de él, fruto de lo cual luego Elías mata a 450 profetas de Baal, y eso ocurrió en Samaria 1000 años antes, aproximadamente. Y los discípulos que conocían la historia del profeta Elías, puesto que el profeta Elías era el profeta más famoso de la historia de la antigüedad judía, le dicen: oremos y que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y Jesucristo les responde con una gran lección de tolerancia acerca de todas aquellas personas que al recibir nuestro mensaje lo rechazan. Los samaritanos cometieron el grave error de rechazar la presencia de Jesús en su aldea. Hay muchas personas que cometen el error de rechazar el mensaje de Jesucristo en sus vidas. ¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros? La tolerancia para todas aquellas personas que no solamente rechazan el mensaje, sino que nos perjudican de alguna manera. Porque los samaritanos, al no permitirle a Jesús pasar la noche en su aldea, seguir de largo por allí, lo perjudicó obligándolo a tomar un camino más largo y pasar por alguna otra aldea. Es decir, no solamente la indiferencia o el rechazo del mensaje, sino también un acto perjudicial para el Señor Jesucristo y su comitiva. Y en el día de hoy pasa lo mismo con nosotros. Hay personas que no aceptan el mensaje, no quieren oír acerca de Jesucristo, y también a su vez generan algún perjuicio o alguna dificultad para que podamos avanzar con nuestra tarea.
¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros? El mensaje de la tolerancia. Pero una tolerancia basada en el amor por los demás y no en la indiferencia. No una tolerancia de decir, bueno, me la banco porque me importa 3 pepinos la vida de estos tipos que han rechazado a Jesucristo, que se manejen y sigo de lado. Sino una tolerancia en base al amor. Porque esas personas que hoy no escuchan el mensaje de Jesucristo, debemos considerarlas como hermanos que aún no están prontos para recibir el mensaje, pero que clamamos y que anhelamos que algún día sus ojos puedan abrirse. Por eso el Señor Jesucristo nos mandó amar a nuestros enemigos. Cuenta la historia que alguien alguna vez habló con Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, conocido por haber derogado la esclavitud, entre otras cosas. Y le preguntaron acerca de por qué él era tan cordial con sus enemigos. Y le recordaban que a los enemigos había que destruirlos y no ser tan amables con ellos. Y Lincoln dijo una frase que quedó para la historia: yo destruyo a mis enemigos cuando los convierto en mis amigos. Y esto es así. Un enemigo que luego se convierte en un amigo ha dejado de ser enemigo. Entonces, como conclusión, hemos destruido a nuestros enemigos. Hemos acabado con nuestros enemigos. Solo que no los hemos acabado en la forma que te imaginas que significa la palabra están acabados, sino que hemos acabado con nuestros enemigos porque ya no son enemigos, ahora son nuestros amigos. Así que el mensaje de tolerancia que el Señor le da a su iglesia es una misión, la misión de transformar en amigos a todos aquellos que son hostiles hacia el Evangelio. Pero algo ocurría en los discípulos, que aún habiendo estado ya varios años con Jesucristo, no lograban obtener esa mentalidad para con los demás. ¿Sí? Si había otro discípulo de Jesús que no andaba en grupo con ellos, pero que hacía la obra de Jesús, se lo querían prohibir. Y si había personas paganas que eran hostiles con Jesucristo, las querían aniquilar. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? Bueno, Jesucristo lo deja muy claro cuando le responde y les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Es una declaración muy contundente y muy preocupante, porque dice, vamos a leerlo juntos en el versículo 55, volviéndose a él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, en otras palabras, les está diciendo: hay un problema en vuestro corazón. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Las motivaciones que los están conduciendo a ustedes están equivocadas, porque no han entendido a qué vine yo a la tierra. Yo no vine a que se me pierdan las personas, vine a salvarlas. A mí no me resulta simpático que ninguna persona termine acabada, destruida, sin antes haberme aceptado como su Salvador, sin antes haberme conocido. Yo he venido para salvar a todas las almas. Y ustedes no han entendido eso, porque hay un problema en vuestro corazón. Y el mensaje que el Señor nos da en esta noche tiene que ser ese. Veamos cómo está nuestro corazón. Veamos si en nuestro corazón, si en nuestras motivaciones está la preocupación por el que no conoce al Señor Jesucristo, para tratar de hacerlo amigo, para tratar de que se una al redil. Y hay que ver si en nuestro corazón está una posición amistosa y amable con aquellos que, siendo cristianos, no pertenecen a nuestra iglesia, a nuestra denominación, a nuestra forma de entender la vida cristiana. Siempre desde la pauta de la tolerancia y del amor. Ahora, los discípulos habían estado junto con Jesús durante mucho tiempo. Sin embargo, vemos este inconveniente en el corazón de ellos. Jesús los reprende. Y al utilizar aquí el autor Lucas la palabra reprende, es la misma palabra con la que Jesús reprendía demonios. Los reprende y le dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Hay un problema allí en vuestros corazones y en la motivación que los está conduciendo. Si los discípulos del Señor, que habían estado los últimos 3 años con Él, que habían sido nombrados apóstoles, con todas las experiencias que ya habían tenido y la cercanía que tenían con Jesucristo, aún tenían problemas en sus motivaciones y en su corazón, creo que también cada uno de nosotros necesitamos en oración buscar a Dios y pedirle que Él nos muestre y nos revele qué hay en nuestro corazón. Porque quizás también nosotros podemos tener algún problema en nuestras motivaciones y no darnos cuenta. Si los discípulos lo tenían, creo que nosotros somos candidatos a tenerlos también. Y necesitamos poner ese tema en oración para que el Señor nos esté mostrando y nos esté revelando. Este es un pasaje que nos habla acerca de cómo nos relacionamos con el otro, pero con el otro que es distinto a nosotros, ya sea porque no es creyente o porque es creyente de otra clase. Pero para entender un poco más qué pasaba con la vida de los discípulos, vamos a ir un poco más para atrás en el relato. Te invito a leer algunos versículos anteriores a estos que acaban de ocurrir. Y vamos a estar leyendo Lucas 9 del 37 al
43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Es muy conocido este pasaje donde los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio y el Padre termina recurriendo a Jesucristo porque los discípulos no habían logrado hacerlo. Y es bastante peculiar pensar en esto. Hacía muy poco atrás los discípulos habían sido seleccionados por Jesucristo para ser apóstoles y habían salido en una misión que Jesús les había entregado donde tenían que sanar enfermos, liberar demonios, etc. Y les había ido muy bien. La Biblia cuenta que habían cumplido con su misión, que los demonios se les sujetaban, que sanaban enfermos y que extendían el mensaje de Jesucristo. Qué extraño es que un poco tiempo después de haber tenido una misión tan exitosa, no pudieran con el demonio que atormentaba la vida de este chico. Y por lo que el relato nos dice, no aquí en Lucas, sino en Mateo y en Marcos, donde también se repite la misma historia, Jesucristo les recrimina a los discípulos que no habían podido echar fuera al demonio porque en sus corazones había un problema. Problema que se evidenció unos versículos después y nosotros lo acabamos de ver hace un rato. No pudieron con ese demonio porque les faltaba oración y ayuno. Es decir, había un problema en sus corazones y ese problema radicaba en que su vida de oración y su vida de disciplinas espirituales que son edificantes como es el ayuno estaba empobrecida, estaba adormecida, estaba un poco dejada de lado quizás. En definitiva, fracasaron en aquello que hace poco tiempo habían tenido mucho éxito y la razón de ese fracaso estaba en el corazón. Y es muy curioso ver que pocos versículos después, estos mismos discípulos que no habían podido cumplir con su ministerio, no habían podido echar fuera un demonio, se quejan de que había otro que sí lo estaba logrando hacer, pero que no era del grupo de ellos. ¿Por qué ellos no habían podido echar fuera un demonio y habían otros que sí lo estaban logrando hacer y a los cuales Jesús les había dado autoridad también para hacerlo? Porque la fe de los discípulos estaba agotada o digamos quizás debilitada por falta de oración y de ayuno. Jesucristo les recrimina y les dice: por vuestra poca fe no pudieron sacar fuera al demonio, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La fe necesita ser aumentada, fortalecida, con una buena vida de oración y con una íntima vida de consagración a Dios. Es evidente que la fe de los discípulos estaba adormecida. La fe de los discípulos no estaba bien. Y eso era por falta de oración y ayuno. Por eso ha sido bueno que en los últimos días de los últimos meses hayamos estado siendo entrenados fuertemente en la oración, en el compromiso de buscar a Dios todos los días y luego también sobre el final de aquella estrategia en un tiempo de ayuno, porque esto fortalece nuestra fe para que podamos hacer nuestra obra. Fortalece la fe para que podamos cumplir con la misión que Jesucristo nos ha encomendado. Entonces Jesucristo les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Es decir, ustedes tienen un problema en su corazón. Y el problema que ustedes tienen en su corazón se junta con un problema en vuestra fe. Tal parece, Dios había dejado de ser el centro de la fe de los discípulos. Porque los discípulos tenían confianza en que podían sacar fuera el demonio. Ya lo habían hecho antes. Tenían confianza en sí mismos. Esto ya lo hicimos. Lo vamos a poder hacer de vuelta. Y de repente, ups, no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú antes podías hacer cosas en tu vida y ahora no las puedes hacer? Hablando específicamente del ministerio y de tu vida espiritual. ¿Qué ocurre cuando antes tú orabas y el cielo se abría y ahora ya no está ocurriendo? Lo que ocurre es que llegó el punto en el que tenés más confianza en ti mismo que en Dios. Los discípulos habían logrado hacer un montón de maravillas por el poder y la autoridad de Jesucristo. Pero en ese momento en que quisieron echar fuera al demonio, estaban más confiados en su experiencia y habían creído que era su capacidad
aquella con la cual habían logrado tener éxito un poco antes, y cuando la fueron a poner en práctica, no anduvo. ¿Y por qué no anduvo? Porque Dios había dejado de ser el centro y el objeto de la fe de los discípulos. Ahora ellos creían en su capacidad, en su experiencia, en la práctica, en el hecho de que antes habían sido exitosos con eso. El éxito genera problemas en nuestro corazón. El que nos vaya bien puede llegar a marear nuestro enfoque. Y si nuestro enfoque no es el correcto, entonces nuestra fe no se enfoca en lo correcto, entonces nuestra fe se debilita y deja de producir milagros en nuestras vidas. Y entonces ahí empiezan a surgir problemas en el corazón que son muy evidentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la envidia. Los discípulos tenían envidia del otro, ese que andaba ahí liberando demonios. Por eso le dicen al maestro, ¡ja! Se lo prohibimos, porque no está con la élite, no está con los apóstoles oficiales, nosotros, que somos los que hemos estado contigo los últimos años. ¿Qué se cree que da echando fuera demonios? Acá los demonios echamos fuera a nosotros. Y el maestro le dice, no se lo prohíban. Que no esté con nosotros no significa que esté contra nosotros. Es evidente que los discípulos veían con recelo que otro tuviese el éxito que ellos no estaban logrando tener. Problemas en el corazón, envidias, falta de fe, fe debilitada. Y todo esto se debe a la debilidad del ayuno y de la oración. Ahora, la debilidad en el ayuno y en la oración, la debilidad en la vida íntima y devocional con Dios, tiene una causa. Y vamos a investigar esa causa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir un poquito más atrás todavía de los acontecimientos que acabamos de leer. Empezamos leyendo un pasaje donde Juan y Jacobo son reprendidos por el maestro por su falta de tolerancia y deja al desnudo un montón de problemas a nivel de su corazón. Volvimos un poquito para atrás en la lectura y vimos un problema cuando no pudieron echar fuera un demonio, cuando no pudieron liberar un endemoniado. Y ahora vamos a ir un poquito más para atrás todavía, ¿sí? A ver qué era lo que había pasado, a ver cuál es la pista que obtenemos. Y te voy a recordar el versículo 37 que lo acabamos de leer, que decía, al día siguiente cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y ahí ocurrió lo del endemoniado. ¿Qué gran multitud les salió al encuentro? ¿De qué monte se está refiriendo? ¿De dónde fue que bajaron? Acompáñame al versículo 28, vamos a leerlos todos juntos. Dice así, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta es la famosa historia de la transfiguración de Jesús. El momento en que Jesús sube al monte, ¿sí?, junto con Pedro, Juan y Jacobo. Es un pequeño detalle. Ya es la segunda vez que vemos en los evangelios que Jesús hace algo solos y aparte con Pedro, Juan y Jacobo. Eran evidentemente su círculo más íntimo. La primera vez que él se aparta solo con Pedro, Juan y Jacobo es cuando resucita a la hija de Lázaro. Y ahora, este tiempo, y luego más adelante, se irá solo con Pedro, Juan y Jacobo al monte de los Olivos cuando está orando en su agonía antes de ser entregado. Hay algo en especial con Pedro, Juan y Jacobo que hace que Jesús los elija aparte como su círculo más íntimo y los lleve al monte. ¿Y qué es lo que dice la palabra? El detalle, ¿a qué fueron a ese monte? Versículo 28, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, etc. Es decir, el objetivo por el cual Jesucristo había ido al monte era la oración, era orar. Y probablemente dijo, tengo que llevarme estos 3 para que oren, porque andan medio flacos en la oración. Me los voy a sacar de la obra un rato, los voy a sacar de la multitud, para que aprendan a orar conmigo. Y la Biblia dice que mientras que Jesús oraba, ocurrió la transfiguración.
Esto significa realmente que la vida de oración de Jesús era potente. Pero también significa que no había sencillamente subido al monte y había hecho una pequeña oración. Habían estado todo el día en oración junto con sus discípulos. Y dice la palabra que aparecen Moisés y Elías, que representan a la ley y los profetas, porque tanto la ley como los profetas habían profetizado, anunciado que el Mesías, el ungido, iba a morir de la forma en que iba a morir. Y estaban hablando, dice la palabra, con Jesús, Moisés y Elías, teniendo una conversación acerca de cómo iba a ser su crucifixión. Porque algunos capítulos antes y algunos versículos después también, usted lo puede leer luego, Jesucristo le dice a sus discípulos que él iba a morir y los discípulos no entienden lo que Jesús les dice cuando les habla y les dice que iban a morir. Porque en definitiva, en algún grado de la mente de los discípulos todavía persistía la idea de que el Mesías era un Mesías político y victorioso que iba a gobernar Israel y que lo iba a liberar de su esclavitud y que lo iba a reinar. No podían entender que el supuesto Mesías Salvador, el Rey, iba a caer en manos de hombres e iba a morir. No les cerraba el asunto en la cabeza. Y parece que Jesús no tenía con quién compartir y hablar del tema para ser animado, que tiene un encuentro en el monte entonces con Moisés y Elías para hablar acerca de eso. Y acá hay un pequeño detalle que yo quiero que tú prestes atención, porque me parece que da la explicación de absolutamente todo. Dice que Pedro, Juan y Jacobo, en el versículo 32, estaban rendidos de sueño. Literalmente, Pedro y Juan y Jacobo en algún momento se durmieron. Luego despiertan y permanecen despiertos y ven que Jesús está transfigurado en gloria con Moisés y Elías. Y cuando Moisés y Elías ya se están yendo, dicen, maestro, hacemos unas enramadas, que modernamente sería decir, levantamos un par de carpas, ¿sí? Y nos quedamos los 5 acá. Los 5, los 6. Nos quedamos los 6 acá, ¿sí? Se queda Moisés, Elías, te quedas tú, nos quedamos nosotros. Qué bueno que estamos acá, dice, nos quedamos acá. Y la palabra dice que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Baja una nube donde la presencia de Dios está. Y Dios habla y le dice, este es mi hijo amado. Una semana atrás, Jesús había preguntado, ¿yo quién soy? Y Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, bienaventurado eres, que no te lo reveló ni carne ni sangre, bárbaro. Una semana después, Dios mismo baja a confirmarles eso y les dice, este es mi hijo amado, obedézcanlo. Y luego de eso, la nube desaparece, el resplandor desaparece. Y lo que la Biblia nos cuenta es que permanecieron toda la noche en el monte y al día siguiente bajaron. Esto nos da la pauta, junto con algún otro detalle del relato, de que la transfiguración ocurrió cuando ya había atardecido, cuando estaba todo oscuro. Es decir, había estado todo el día en el monte en oración y sobre el final de la jornada ocurrió la transfiguración. Pero este detalle de que estaban dormidos los discípulos es muy particular. Dice que estaban rendidos de sueño. Por eso yo he dicho hace unos minutos atrás acerca de la fe adormecida, acerca de cuando algo está debilitado. ¿Sí? Porque la palabra griega para sueño es la palabra griega hypnos. Hypnos significa sueño, pero en sentido figurado significa modorra espiritual. Yo sé que a vos te va a parecer simpática la palabra modorra espiritual. La modorra espiritual, la modorra es un sueño muy profundo, un sopor muy profundo. ¿Sí? Cuando vos estás zombie, no podés ni andar. Modorra, pero en el sentido espiritual. La palabra hypnos en griego significa figurativamente modorra espiritual. Es un pequeño detalle en el relato que nos habla del estado espiritual que tenían los discípulos en ese momento. Una modorra espiritual, una dejadez espiritual, una desidia espiritual. ¿Por qué? Por lo que luego más adelante se iba a manifestar. Estaban muy confiados en sus talentos, estaban muy confiados en lo que ellos creían que eran sus capacidades. ¿Sí? Y cuando nosotros nos confiamos en nuestras capacidades, cuando en realidad lo que está obrando es Dios a través de nosotros, descuidamos nuestra vida espiritual. El creer que estamos bien, el creer que estamos en un nivel superior, el creer que estamos en otros niveles, es un riesgo enorme porque el discípulo en ese momento empieza a descuidar su vida espiritual. Los discípulos, y estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando de cualquier discípulo, habían caído en un estado de modorra espiritual que había adormecido su fe, que la había enfocado hacia otro lugar y que había entrado a generar problemas en su corazón. Miren todo lo que había ocurrido en la vida de los discípulos a apenas meses de estar presenciando la crucifixión de Jesucristo. Y cuando la modorra espiritual afecta al corazón, nos desenfoca. Y cuando nos estamos desenfocando,
perdemos el objeto de nuestra tarea. ¿Cuál es el objeto de nuestra tarea? ¿Cuál es el objeto de nuestra vida? Y quiero pasar ahora a conversar contigo acerca de lo que modestamente creo que es el mensaje que el Señor le está hablando a la iglesia en este tiempo en particular. Los discípulos, con modorra espiritual, desenfocados, la única idea que les ocurrió es quedarse en el monte lo más posible. Pero el mensaje de Jesucristo era el siguiente: no podemos quedarnos en la gloria por siempre. Este momento no se puede extender mucho más. Tenemos que volver a bajar abajo, al llano, porque tenemos una obra que nos está esperando. Nos están esperando personas necesitadas, enfermas, atadas, y tenemos que sanarlas, tenemos que liberarlas. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. No podemos permanecer en la gloria mucho más, ¿sí? Nuestro enfoque está allá abajo. Sin embargo, el enfoque de los discípulos estaba allá arriba. Nosotros también, como iglesia de Jesucristo, teníamos la costumbre de vivir en la gloria. Aquellos cultos que realizábamos al Señor, con música en vivo, con expresiones artísticas, con danza, con baile, con alegría, con poder saltar, danzar y correr en el templo, abrazar a los hermanos, orar los unos por los otros, hacer potentes oraciones de fe que tocan nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestros cultos a Dios tienen un enorme componente emocional. La música tiene un enorme componente sobre nosotros. Toca nuestros corazones cuando estamos hablando y expresándole nuestro amor al Señor. Y la palabra recibida, la palabra fresca y ungida que desafía nuestras vidas y desafía nuestros corazones, toca nuestros corazones, los cambia, los limpia, los transforma. Sí que eran la gloria nuestros cultos, ¿verdad? Y hoy nos damos cuenta, a 3 meses de haber dejado de hacer cultos, que aquello era la gloria. Aquello era el monte, con Jesús, con Moisés y con Elías, ¿sí? Aquello era el monte, con esos 3, porque en la iglesia se predica de Jesucristo y en la iglesia se enseña de la ley de los profetas. Tenemos todo el Nuevo Testamento y tenemos todo el Antiguo Testamento, la ley de los profetas. Y eso es lo que enseñamos y eso es lo que transforma nuestras vidas, ¿sí? La presencia de Dios que cae sobre nuestras reuniones, la gloria de Dios que desciende, ¿sí? Y Dios mismo hablando en nuestras vidas. Hermanos, el monte de la transfiguración es la representación de lo que eran nuestros cultos. Y hoy, que hace 3 meses que estamos sin hacer esos cultos, decimos, qué bueno hubiera sido habernos quedado allá en la gloria. Es más, hemos vivido durante mucho tiempo, y quizás no nos hemos dado cuenta porque era nuestra rutina, de gloria en gloria. Es decir, permaneciendo o queriendo permanecer en el monte, en la gloria. Esperando que viniera el miércoles y que viniera el domingo para poder ir a la casa del Señor, para poder gozarnos en el Señor, para poder estar allá arriba, en el monte, junto con nuestro Señor, en la gloria. Y de repente no nos dimos cuenta. El Señor nos bajó de golpe al llano. El Señor nos bajó de golpe a la base de la montaña, ¿sí? A hacer la obra que fuimos llamados a hacer, donde debe estar nuestro verdadero enfoque. Realmente sabemos que nuestra misión no está en la iglesia. Nuestra misión no está dentro de las 4 paredes de la iglesia. Ese es el lugar donde nos preparamos y nos fortalecemos y nos equipamos para ir al llano a hacer la obra. En el llano nos esperan las personas necesitadas, las personas enfermas, las personas con ataduras, las personas que necesitan liberación, sanidad, restauración. Nos esperan en el llano. No podemos pretender quedarnos todo el tiempo en la gloria. Ahora, quizá no nos hayamos dado cuenta, pero el Señor nos bajó de un golpe al llano. Sin embargo, hemos continuado haciendo la obra en el llano, porque nunca dejamos de atender a nuestros merenderos, nunca dejamos de llevar alimento y recursos a las personas en necesidad, nunca dejamos de estar cerca de los hermanos, de orar por ellos, de declarar sanidad, de intentar liberar al oprimido y de intentar restaurar al que tiene cosas rotas en su vida. Sin embargo, viene un tiempo muy especial para nosotros como iglesia. Dentro de poco tiempo, ya en algunos días, este próximo sábado y domingo, vamos a poder volver a reunirnos en nuestra iglesia. El gobierno ha acordado con todas las religiones un protocolo para que podamos volver a tener reuniones. Y la verdad es que a algunos de nosotros ese protocolo nos ha dejado gusto a poco. Yo estoy un poco disgustado con ese protocolo, porque no nos ha dado mucha libertad para hacer lo que hacíamos antes. Volvemos a nuestras reuniones, pero no volvemos a aquellas celebraciones, no volvemos a aquellos cultos. Volvemos a algo extremadamente acotado, de 45 minutos, sin música en vivo, sin danza, sin baile, sin expresiones. No voy a poder orar por mis hermanos, abrazarlo, tomarlo de la mano,
ponerle las manos encima, no voy a poder tener contacto físico con mis hermanos, van a ser solamente 45 minutos, es muy estrecho, es muy estricto. Y a algunos de nosotros no nos cayó muy simpático ese protocolo que el gobierno nos ha dado. Sin embargo, parece que el mensaje que el Señor Jesucristo le está dando a la iglesia en este tiempo es el siguiente: no se enfoquen en el monte. No se obsesionen con cuándo va a ser el día que volveremos a tener aquellos gloriosos cultos que solíamos tener antes. Que ese no sea el enfoque ni la obsesión, porque esos cultos pronto volverán. Si Dios quiere y si todos hacemos lo que nos corresponde hacer, este país va a estar libre del virus en poco tiempo. Es un desafío que tenemos que atravesar y si todos hacemos lo que corresponde, el país lo va a atravesar sin mayores inconvenientes como hasta ahora lo ha hecho. Los cultos en algún momento volverán, pero pareciera que el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia en este tiempo es: no se obsesionen con el culto, no se quejen y no reclamen por ese protocolo que los está estrechando en lo que pueden hacer en la iglesia. Estamos en el llano y hay que hacer la obra en el llano. Nadie nos ha impedido predicar el Evangelio, nadie nos ha pedido que callemos nuestras bocas, nadie nos ha impedido que alabemos a Dios en voz alta y con música en nuestros hogares o por las calles. Nada nos impide hoy en día visitar personas, hablar con el vecino, con el compañero de trabajo, con el pariente. Se ha dicho claramente que estamos en una nueva etapa del combate de esta enfermedad. Ya no es el quedarte en casa aislado, ahora es el tiempo en donde se puede sociabilizar con distanciamiento físico sostenido. Este es el tiempo donde, respetando el distanciamiento, utilizando el tapabocas, higienizando nuestras manos con alcohol en gel, tomando todos los recaudos, podemos interactuar con demás personas. Podemos fortalecer nuestra red de casa de paz. Nuestras casas de paz son lugares donde van pocas personas y podemos aprovechar para juntarnos allí. Pocas personas, bien distanciadas, no más de 1 hora de exposición. Es todo lo que los expertos han dicho que se puede hacer con responsabilidad y que no generaría contagios. Poco tiempo de exposición, distanciamiento, barbijo. Podemos reunirnos en nuestras casas de paz, podemos ir a visitar a las personas que hace tiempo que no vemos y llevarles el mensaje. Podemos hablar con un vecino, podemos repartir un tratado, un folleto. Hay muchas maneras en las cuales podemos seguir extendiendo el Evangelio del Señor, porque ahora sí ya podemos salir a la calle con otra tranquilidad con la que antes no podíamos salir. Respetando las distancias en la calle, 5 metros con el que está caminando, 20 metros con el que está en bicicleta. Están todas las indicaciones dadas por los expertos en los medios de comunicación y todas las conocemos. Nadie nos ha pedido que dejemos de predicar el Evangelio. Nadie nos está impidiendo que hablemos del Señor Jesucristo. Nada más, creo que el Señor le está hablando a su iglesia en este tiempo y le está diciendo: redirecciona tu enfoque a donde debe estar, que es a la gente, que es a las almas, que yo vine a salvar y a que no se me pierdan. Ya no te obsesiones más con cuándo volverán aquellos cultos. Ni te enojes ni te quejes por lo que dice el protocolo o por las restricciones que te están poniendo. No te enfoques en el monte. No podemos estar eternamente en el monte. El tiempo del monte no puede durar mucho. Es un tiempo concreto que tiene un objetivo concreto de transformar y de equipar nuestras vidas para bajar al llano y hacer la obra. No nos olvidemos de la gente, porque esa es la razón de la existencia de la iglesia. Y no nos dejemos influenciar por erróneas interpretaciones de la palabra del Señor, de quienes se quejan diciendo que el gobierno, como si fuese el faraón, nos está diciendo cómo debemos rendirle culto a Dios y se está metiendo en nuestras congregaciones y está restringiendo nuestras vidas. No tenemos ningún faraón que esté queriendo ni esclavizarnos, ni callarnos, ni impedirnos el culto a Dios. Sencillamente medidas del gobierno para tratar de evitar que la enfermedad se expanda y que no están hechas únicamente para la iglesia. Nadie se ensañó con la iglesia. Son medidas que se aplican en todos los ámbitos de la sociedad. Más bien, lo que yo modestamente creo es que tenemos un Señor que nos está diciendo: reenfóquense en la gente. Cuando perdimos la posibilidad de reunirnos en culto, nuestra atención, nuestra obsesión se dirigió en cuándo volveremos a la realidad. Todos los planes que dejamos de hacer, todas las instancias que dejamos de tener, clases, discipulados, escuelas, retiros, todo lo que ya no hemos podido hacer. ¿Cuándo lo vamos a recuperar? ¿Cuándo lo vamos a recuperar? Y pareciera que nuestro enfoque fue demasiado hacia ese lugar. Y hoy yo creo que el mensaje que el Señor le da a su iglesia es: señores, el enfoque está en el llano. El objetivo está en el llano, en la gente que está necesitada. Pueden ir hacia ellas, pueden atenderlas.
Nadie los está frenando. La idea no es estar en la gloria mucho tiempo. La idea no es permanecer en el monte mucho rato. El monte es algo concreto, preparatorio. La misión está afuera. Así que yo quiero invitarte en este tiempo a que nos tomemos un minuto para estar orando al Señor y estar dándole gracias por su mensaje, por su palabra, pero que sobre todo estemos reflexionando, en primer lugar, acerca de nuestra vida, acerca de nuestro corazón y de nuestras motivaciones. Preguntémonos, ¿no habremos caído en modorra espiritual, verdad? ¿No se habrá adormecido nuestra fe? ¿No estaremos creyendo que aquello que nos dio éxito en el pasado era una capacidad nuestra? ¿No habremos desenfocado el objeto de nuestra fe? Cuando miramos al otro, ¿qué vemos en el otro? ¿Hay en el otro algo que nos despierte envidia, que nos despierte recelo? Y comprometámonos a una fuerte vida de oración y consagración a Dios para poder bajar al llano y hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer en la base de la montaña, en el valle, allá abajo, donde está la gente que necesita de nuestro Señor Jesús. Te invito a que estemos orando juntos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por que tú bendices nuestras vidas con tu mensaje que proviene de tu palabra viva y eficaz. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas, por tocar nuestros corazones. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor amado, que sobre mi vida hay un despertar espiritual en este momento. Señor, yo quiero declarar sobre mi vida y la vida de mis hermanos un despertar espiritual. Señor, reprender y resistir la modorra espiritual sobre nuestras vidas. Resistir la desidia, resistir la dejadez. Señor, resistir el exceso de confianza espiritual sobre nuestras vidas. Gracias por los éxitos del pasado, Señor, pero permítenos enfocarnos en que todo se debe a ti y que tú, Señor amado, eres el objeto y el centro de nuestra fe. Señor, en esta hora resisto toda modorra espiritual. Declaro el despertar espiritual sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Un despertar espiritual que nos lleva a una mayor vida de oración, a una mayor vida de búsqueda de tu presencia. Señor, a una mayor vida de consagración a ti, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, y me presento delante de ti como se presentó David en aquel salmo, diciéndote, Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame los pecados que me son ocultos, revélamelos. Señor, tú los conoces, pero yo no. Tú te das cuenta, pero yo no. Quizás en algún momento veo con recelo a mi hermano, veo con envidia al prójimo, quizás en algún momento veo con recelo a las personas que nos quieren hacer daño, que nos quieren perjudicar. Señor, perdona mi corazón. Son todas almas que te necesitan, Señor, y que hemos de ganarlas haciéndolas amigos de tu cruz. Señor amado, úsanos, bendícenos, danos sabiduría, prudencia en nuestra forma de expresarnos, prudencia en nuestras formas de encarar al prójimo, para que puedan ser atraídos a ti. Señor, y sobre todas las cosas, pon en nosotros el despertar de querer bajar al llano, del querer ir y estar con las personas que nos necesitan. Gracias, Padre, porque en este tiempo, Señor, no hemos cortado ninguna de nuestras obras sociales. Señor, hemos estado presentes junto con las personas que lo necesitan. Nos hemos estado moviendo, hemos hecho campañas. Señor, hemos movido a todos nuestros recursos y a toda nuestra gente y han respondido, Señor amado, y hemos logrado generar los recursos para las personas que lo necesitan. Siempre con una cuota de disconformidad porque nos gustaría darles mucho más. Siempre nos queda, Señor amado, esa noción de que podríamos hacer algo más, de que quisiéramos hacer algo más. Pero gracias, Señor, porque nada de eso se detuvo en ese tiempo. Pudimos seguir adelante con lo más importante de tu obra, que es la gente. Señor, pero permítenos enfocarnos adecuadamente en que las personas son la prioridad, en que la gente es la prioridad, Señor amado, y que no nos desenfoquemos pensando que la prioridad es el culto, es la reunión, es la celebración, cómo se va a hacer, qué vamos a poder hacer, qué podemos y qué no. Esa no es la prioridad en tu reino. La prioridad en tu reino es la gente. Gracias, Padre Celestial, porque así como Elías, el siervo de Elías, vio una pequeña nubecita que venía en el cielo, así nosotros declaramos también que esta primera fase de reinicio de las celebraciones, que es tan restrictiva, que tiene tantas condiciones, es esa pequeña nube, Señor amado, que pronto en el correr de las semanas pasará a fase 2, pasará a fase 3 y pronto vamos a estar recuperando nuestra total libertad para desarrollar nuestras actividades y llevar adelante tu obra, para retomar todas las actividades que han quedado truncadas, pero que
eran actividades que tendían a preparar obreros para tu obra, que pretendían preparar cristianos para ir al llano a bendecir a la gente. Y por eso es que anhelamos poder volver a retomar eso. Y declaramos, Señor, en unanimidad con todos mis hermanos, que esta próxima reapertura de los templos, que viene dentro de un par de días, es la nubecita pequeña esa que vio el siervo de Elías y que pronto se avecina una enorme lluvia de avivamiento sobre esta bendita nación. Lo declaramos, Señor, porque confesamos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Señor, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sabemos que hay un poder enorme en confesar en voz alta con nuestros labios lo que cree nuestro corazón. Y esto es lo que cree nuestro corazón, que vendrá la lluvia del avivamiento sobre la nación y que va a transformar esta nación como nunca antes lo has hecho, Señor amado, como nunca antes lo hemos experimentado en nuestras vidas. Señor, y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.